La parashá tiene muchos temas que no se alcanzan obviamente a cubrir en una sola sesión, pero trataremos de hablar de algunos. Se llama Pinjas en razón a que se menciona al nieto de Aarón que va a fungir como sacerdote, entonces por eso el nombre de la parashá. Ahora, que alguien preguntaba alguna vez que por qué se llama cola de serpiente. No, la parashá se llama Pinjas. Lo que pasa es que el nombre Pinjas significa cola o cabeza de serpiente o cola de serpiente, bueno, no me acuerdo cómo es. Pero ese nombre en sí mismo no tiene nada que ver con el contenido de la parashá. Es simplemente el nombre de una persona, de este hombre que por su celo con la Torah, por su celo con la obediencia al Eterno, atravesó con su lanza a dos personas que estaban cometiendo inmoralidad delante de todo el pueblo. Entonces, por eso es que se llama así. Normalmente, cada parashá adquiere su nombre de una de las primeras palabras de, de los textos de esa parashá. Entonces, por ejemplo, aquí dice, y le dijo el Eterno a Moshe, Pinjas, hijo de Eleazar. Entonces ahí, Pinjas es una de las primeras palabras. Como decir, por ejemplo, Bereshit, que es la primera palabra, como muchas otras, la parashá Bo, la parashá Vaera, bueno, en fin, cualquiera de esas que van a tener, o sea, el nombre lo adquieren de una de las primeras palabras del texto, de esa misma parashá. Bueno, el, de este hombre se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, en el judaísmo rabínico se dice que este Pinjas es el profeta Eliyahu. ¿Por qué? Porque en alguna parte por acá dice que el sacerdocio es eterno, el sacerdocio de Pinjas es eterno. Dice acá, por tanto, he aquí que yo le doy mi pacto de Shalom y será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno. Lo toman un poquito literal y no muy correctamente, porque no se está diciendo que el sacerdocio de Pinjas, sino de él y de su simiente. Igual, de hecho, venía desde Aarón, que es el sumo sacerdote, eh, se establece esa condición. Algunos dicen que Pinjas es el Eliyahu por el mismo espíritu de celo que tenían, pero eso no hay que tomarlo de esa forma porque definitivamente la famosa reencarnación no existe. Hay varios versículos en la escritura que nos enseñan que la reencarnación no existe. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que hay que discernir cada texto porque no lo podemos descontextualizar de los demás. El contexto de un texto muchas veces es o son los textos que están antes o después de ese mismo texto. Pero puede ser un capítulo, puede ser un libro, o puede ser toda la Torá, toda la escritura. Depende. Entonces, aquí se dice que es un pacto de sacerdocio eterno, pero con Pinjas y su simiente. Ahora, es interesante que por allá en el libro de los jueces todavía aparece Pinjas. Ahora, recordemos bien que la gente vivía antes mucho más que lo que vive ahora. Contrario a lo que muchos alegan en cuanto a que el promedio de edad de las personas ha subido. No, no ha subido, ha bajado. Tengamos en cuenta que al principio las personas vivían casi 1000 años. Adán vivió 930, Matusalén 969, Noah 950, bueno, vivían muchísimo tiempo. La edad empezó a bajar después del diluvio. Y bueno, podemos dar muchos ejemplos más. Pero eso no significa que sea eterno porque entonces Pinjas estaría vivo. Ahora, el asunto es dónde oficiaría. No podríamos decir exactamente dónde, pero bueno, al fin y al cabo,
eh, esa afirmación no la podemos tomar literalmente. Y vivió mucho, está bien, pero nada más. Bueno, aquí hay muchos temas. Aquí se presenta el segundo censo que hizo el Eterno para que, para contar a los hijos de Israel. Interesante es que aquí en la Torá dice acá, tomada el censo desde la congregación de 20 años para arriba por sus clases preferentes. En fin, es bueno tener en cuenta que 20 años, inclusive por acá más abajo dice, incluir a todos los hijos de Israel liberados de la tierra de Egipto, capaces de empuñar un arma. O sea, lo que se está tratando de decir ahí es la mayoría de edad de los hombres es a los 20 años. Curiosamente, hay una ceremonia que se llama Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, donde a los niños se les pone a estudiar, en fin, en la sinagoga con un maestro, y finalmente está la ceremonia donde se les declara que ya son mayores de edad. Bueno, ¿cuál es el tema con eso? El tema es que eso está en contra de la Torá. Está en contra de la Torá porque la Torá dice de 20 años para arriba. Es más, el censo no tomaba en cuenta a los que fueran menores de 20 años. Porque aquí, cuando dice a los de 20 años para arriba, capaces de empuñar un arma, es porque ya eran personas que se habían desarrollado suficientemente bien y eran capaces de velar por sí mismos. Un niño de 12 años, una niña de 13 años, no es capaz. Pueden saber Torah y todo lo que queramos, pero no podemos declarar la mayoría de edad a los 12 o 13 años, como se dice por ahí. Eso por un lado. Este censo lo que arrojó fue un total de 601.730 personas. Interesante que el primer censo fueron 603.550. O sea, fue aproximadamente 600.000, unos numeritos más que no inciden mucho en el total, porque, digamos, en cifras redondas fueron 600.000. ¿Eso qué nos indica? Cuando el Eterno dice que va a entrar a Israel, a la tierra prometida, Él lo va a cumplir, independientemente de que la primera generación fue muerta en el desierto, salvo excepciones, como Joshua y Caleb. Entonces, si miramos la diferencia entre uno y otro total, es muy poca gente. O sea, el Eterno le promete a Israel que la va a entrar y la entra. Así no hubiera sido la primera generación. Entró la segunda, pero el total era más o menos el mismo. Qué interesante. Ahí está el total. Bueno, no lo vamos a detallar porque no es el objeto de esto. Hasta aquí vamos, ¿verdad? Bien. Hay un dato en el que quiero detenerme un poco. Y es, a ver, dice acá en el capítulo 26, versículo 11, dice, pero los hijos de Korah no murieron. Me quiero detener un poco en esto. Recordemos que hace poco vimos la parashá Korah, en donde hubo un hombre que se rebeló y para ello, pues, digamos, impregnó de esa rebelión a otro poco de personas. Ricardo, reúne y después te llamo. Perdón, no escucho. Ok. Bueno, fueron 250, algo así, que murieron con él.
eran personas que se habían aliado para tratar de hacer ver al pueblo que Moshe no era el hombre adecuado para guiarlo. Y ya vemos cuál fue el resultado. Moshe con mucha humildad asumió que él no tenía por qué enseñorearse sobre el pueblo y simplemente dijo, el que diga el Eterno, ese es. Y obviamente sucedió el hecho de que se pagó la tierra a Korah y a Datán, a Abiram y a muchas personas que se habían aliado con ellos. Pero los hijos de Korah no murieron. Fíjense ustedes, en la escritura hay varios ejemplos donde un sadik, o sea, una persona justa, tiene hijos buenos, pero hay otros casos donde tiene hijos malos. Un caso muy conocido es el de Jacob, el de Jacob y Esab, que eran hijos de Itzhak, que era un sadik, que era un justo. Jacob era justo, pero Esab era un rashao, un malvado. Y ahí es donde uno ve, donde uno se da cuenta que se cumple el designio de la escritura donde dice, el alma que pecare esa morirá. O sea, cada uno es responsable de sus propias faltas. El pecado en sí mismo no se transmite. Entonces, aquí hay una buena oportunidad para decir, no existe una cosa llamada pecado original. Eso no existe. Existe más bien el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal, pero la inclinación al mal no es sinónimo de pecado, porque la inclinación al mal es la que nos lleva a pecar, pero en sí mismo no es pecado, porque mientras uno no materialice una acción, pues todavía no ha cometido el pecado. Quiero decir, si uno tiene algún pensamiento y lo lleva a la práctica, por ejemplo, matar a alguien o algo así, pues ahí es donde vemos que se materializa la acción. Entonces, cuando dice que el alma que pecare se morirá, significa que ni los padres llevan la culpa del pecado de sus hijos, ni los hijos la culpa del pecado de sus padres, porque el tema es cada persona rinde cuentas ante el Eterno por sus propias acciones, no por las de los padres, las de los hermanos, etc. No sé si ustedes recuerdan que aunque el libro de Job es alegórico, por ahí dice que él hacía holocaustos por sus hijos y que no sé qué, porque trataba de pedir perdón al Eterno por ellos. Bueno, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque cada uno es libre de hacer lo que se le antoje. Ahora, qué bueno que esta libertad la utilicemos para hacer la voluntad del Eterno. Por eso es que incluso hay salmos que fueron escritos por los hijos de Cora. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo? Entonces, los hijos de Cora no murieron porque ellos no estuvieron en las maquinaciones de su padre. Hay más ejemplos. Digamos, el sacerdote Elí, el que precedió a Shmuel, él tenía dos hijos que eran malvados. Él era un hombre, pues no era perfecto, pero por lo menos era sacerdote. Y los hijos murieron en una forma terrible. El mismo rey David, en general su vida fue la de un justo, pero Absalom se rebeló, pues hubo un gran problema allí con él. Y así podemos seguir mencionando ejemplos. Hijos malos de hombres buenos. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Cada persona responde por sus propias acciones. Ese es el tema. Los hijos de Korah no murieron, ¿por qué? Porque no participaron en la rebelión de su padre. Bien. Ok, ese es otro tema que quería revisar un poco con ustedes. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Sí, adelante. Pregunta, ¿sí me escucha bien? Sí. More, entonces eso quiere decir que las maldiciones generacionales no existen. No, es que eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el pecado. O sea, directamente, me explico. Por ejemplo, hay familias que tienen ruina económica.
y a los hijos les va mal y en fin, eso más que transmitirse es que igual afecta a generaciones venideras. Obviamente la ruina económica no es una bendición, pero eso no es un pecado. ¿Me explico? Eso es otra cosa. O sea, el pecado no se transmite. Hay cosas como enfermedades que se pueden transmitir. Son hereditarias, digámoslo así. Entonces, la persona que llega a la vida, pues, viene sin pecado, pero viene ya con un problema. Fíjense ustedes que hay niños que nacen con defectos físicos, nacen sin brazos o sin piernas o sin los dos, o nacen sordos o mudos, muchas cosas. Eso no tiene que ver con el pecado directamente. Digo directamente porque es posible que alguna práctica de algún antepasado haya causado algún tipo de problemas de esta índole, pero no es que la persona que tiene el defecto pecó. No sé si ustedes recuerdan un episodio donde Yeshua sanó a alguien y le preguntaron antes de la sanidad que si era que él había pecado o sus padres, y él dijo que no se trataba de eso. Entonces hay cosas que se transmiten por herencia, pero nada de eso es pecado. O sea, que se transmita, por ejemplo, la hemofilia. No, hay muchas enfermedades que pueden venir por generaciones, pero eso no tiene nada que ver con el pecado. ¿Ya está claro? Bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Sí, Moreno. Marcelita. El espíritu de santidad o la Ruach HaKodesh se puede transmitir, una persona la puede transmitir a otra. No. No, porque cada persona, a ver, eso, ¿cómo decirlo? Más que transmitirse, es la consecuencia expresa de la voluntad de una persona de querer tener la Ruach HaKodesh. Me explico. O sea, si una persona anda en camino de santidad, o sea, de obediencia fiel a la Torah, eso trae como resultado que la persona adquiera o que se le sea insuflado la Ruach HaKodesh. Cosa diferente a que una persona X, por tener la Ruach HaKodesh, le pueda transmitir a otra persona esa Ruach HaKodesh. Eso así no es. O sea, la obediencia, la fe obediente mejor, es la que hace a una persona, llamémoslo así, candidata a que tenga la Ruach HaKodesh. Pero eso no es que se transmita. Porque entonces, si eso fuera así, simplemente una persona justa se pondría en la tarea de empezar a transmitir. ¿Sí me explico? Entonces, más bien lo que hace que una persona adquiera esa Ruach HaKodesh es su fe obediente. Ese es el tema. ¿Qué fue lo que pasó entonces entre Moshe y Yehoshua cuando le impuso las manos? ¡Ah, qué buena pregunta! Muy buena pregunta, porque es que lo que pasa es que la imposición de manos, esto es excelente, porque aquí pues para que entendamos más, la imposición de las manos no es para transmitir un espíritu, no es para transmitir cosa diferente a la autoridad, es para transmitir autoridad. La imposición de las manos es, normalmente que se hace en público, es para que la gente vea que la autoridad mayor delega, por decirlo así, en este caso de Moshe y Yehoshua, la sucesión del poder, porque Moshe iba a morir, entonces tenía que dejar encargado a alguien. Es más, él mismo con mucha humildad le pidió al Eterno, bueno, ya pues esto ya como que no tiene reversa, entonces por favor selecciona a alguien idóneo para el cargo
Y efectivamente el Eterno dijo que Joshua y le impusieron las manos. Entonces eso lo que hace es simbólicamente transmitir autoridad. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ¿Sí? señor, muchas gracias. Sí. Ok, vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Otro tema, y con este podemos terminar, como les decía, pues hubo un problema, alguien en forma irrespetuosa nos despertó a la madrugada, eso fue una bulla terrible, y mejor dicho, hasta con dolor de cabeza quedamos, pero bueno, ese no es el tema de la aparición. Es un tema muy interesante que para muchas personas, aquí no las hay, espero, para cuando se habla de machismo, aquí hay un contraejemplo, machismo en la Torá. Y se acerca, el capítulo 27, versículo 1 y siguientes. Se acercaron las hijas de Zelofhad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, de Maquir, de Menashe, hijo de Yosef, que se llamaban Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirsa. Presentándose ante Moshe y ante Eleazar, el sacerdote, y ante los jefes de la congregación junto a la entrada del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no estaba entre quienes se amotinaron contra el Eterno con la gente de Cora. Qué interesante aclaración. Sino que murió por su propio pecado sin dejar hijos varones. ¿Por qué el nombre de nuestro padre ha de desaparecer de su familia por no haber tenido un hijo varón? Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe expuso la causa ante el Eterno. Expuso la causa ante el Eterno porque no sabía cómo proceder en una situación tan particular como esta. Y dice así el versículo 6, y el Eterno le contestó a Moshe: dicen bien las hijas de Zelofhad, les darás una posesión de la heredad recibida por los hermanos del padre de ellas y les transferirás la heredad del padre. Y les dirás a los hijos de Israel: si todo varón que muriere sin dejar hijo, de todo varón que muriera sin dejar hijo, pasaréis su heredad a su hija. Si no tuviera hija, les daréis su herencia a sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un espacio. Ahora, ¿por qué primero se toma en cuenta a los hombres que a las mujeres? Por muchas razones que ya hemos comentado en este espacio. Y es que hay una especial protección del Eterno para las mujeres. El hombre es el que busca el sustento, el que funge como sacerdote de un hogar, de una familia. ¿Para qué? Para proteger, para instruir, para guardar a su familia, muy especialmente a las mujeres. Pero eso no significa que es que las mujeres no tengan derechos. Los tienen, y muchos, y aquí está muy claro. Bueno, y si no hay un hijo varón, ellas sabían, o sea, muy humildemente dijeron: pues no tenemos hermano hombre, pero bueno, no sería como justo que la heredad quedara en manos de quién sabe quién. Y entonces el Eterno legisla en este momento y dice: bueno, si no hay hijos varones, se lo deja a la hija. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Pero las mujeres tienen una especial protección, porque igual el Eterno no está diciendo: no, si no tiene hija no importa. Si no tiene hijo, si no hijas, ellas no van a tener nada, si no, no sé qué, si no es en la otra. No, se las da a ellas. No es lo más común, pero aquí hay un ejemplo clarísimo. Es como cuando el famoso ejemplo de la mujer que despertaba celos al esposo. ¿Se acuerdan con las aguas amargas? Y entonces mucha gente pregunta: bueno, ¿y por qué la mujer y no el hombre? Y no sé qué. Pues porque en ese momento había una especial, había una especial santidad de los hombres, que eran los que llevaban las riendas de los hogares y todo eso. ¿Ustedes se imaginan donde hoy se aplicara el tema de las aguas amargas? Quedaban poquitas. Yo sé que aquí hay varias,
pero de las que quedan, quiero decir, pero no queda, con la infidelidad reinante en este mundo, imagínense. Ahora, y si eso aplicara a los hombres, peor todavía. Quién sabe si quedaba el 10%. Pero bueno, entonces fíjense ustedes que aquí, con esa legislación que hace el Eterno, lo que está es dando una, a ver cómo se le dice, una provisión especial para cuando exista una familia que no tenga hijos varones. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.